Dijimos que hoy vamos a comenzar una nueva serie, hermanos, de sermones expositivos. Y vamos a estar estudiando y hablando acerca del conocimiento de Dios. Meses atrás comenzamos y hablamos de cómo nosotros podemos glorificar a Dios. Y estuvimos siendo educados y enseñados que hay muchas maneras en el fondo, en todo nuestro vivir, que nosotros podemos glorificar a Dios aún en las cosas más pequeñas. Aprendimos que todo lo que hacemos tiene que ser el nombre de Dios glorificado. Y también estuvimos estudiando y hablando acerca de lo que es el disfrute de nuestro Dios, tanto en esta vida como en la vida venidera. Y eso a nosotros nos anima, nos consuela, nos exhorta a poder aferrarnos cada día más a Dios. Amén. Para poder un día estar, ¿verdad?, y disfrutar de la salvación que el Señor nos ha entregado. Hoy día comenzamos con una introducción a lo que es, hermano, el conocimiento de Dios. Y quiero que vaya con su Biblia al libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. Oseas, capítulo 6, versículo 6. Dice la Reina Valera: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. La Nueva Traducción Viviente dice: quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Alguien ha dicho que el estudio del hombre es apropiado para la época y para la era en la cual estamos viviendo. Y nosotros como cristianos hoy día vemos el humanismo a la orden del día y lo vemos por todos lados. El humanismo, aquella doctrina que enseña que el hombre prácticamente es el centro de todo y que de una u otra manera Dios está relegado a un segundo plano, la fe, la religión está relegada a un segundo plano, porque para ellos la importancia, ¿verdad?, y de alguna manera la humanidad, el hombre en sí, tiene gran importancia. Y de ahí podemos nosotros desprender muchísimas doctrinas, hermano, que hoy día usted las va a ver injertadas e insertas en muchas iglesias, como enseñándole a la gente, ¿verdad?, que pueda despertar el gigante que hay en ellos, como enseñarle a la gente lo poderoso que cada uno de ellos pueden llegar a ser, como enseñarles: tú tienes que decretarlo, tú tienes que declararlo porque Dios lo va a hacer, rindiendo un culto superior al humanismo en vez de rendir culto a Dios y a su soberanía. Así que la ciencia más elevada, hermano, la especulación más escumbrada, la filosofía más fuerte que jamás pueda ocupar la atención de un hijo de Dios es saber y es conocer a su Dios. Muchos de los que están sentados en las bancas de las iglesias no conocen a su Dios. Si nosotros pudiéramos hacer una encuesta y pudiéramos preguntarle a cada una de las personas que pudiéramos encontrar allá afuera, tal vez conversos e inconversos, ¿qué es lo que saben de Dios? Y la verdad que vamos a tener muchas respuestas obvias. No, Diosito es bueno. Dios es amor. Dios es protector. Dios es nuestro Padre. Y son respuestas que de alguna manera no están equívocas, pero es lo que está en la mente de cada una de las personas que se dice y que profesa ser parte del pueblo cristiano. Pero la verdad que nosotros debemos entender, y cada vez que nosotros vamos entendiendo la obra de Dios, los nombres de Dios, cómo nosotros podemos conocer a Dios a través de lo que la Biblia nos enseña a nosotros. No hay otra forma en que nosotros podamos aprender a conocer a Dios, sino la Biblia dice que son ellas las que dan testimonio de Él. Entonces, una iglesia que sueña y una iglesia que anhela conocer a Dios, tiene que ser una iglesia que se introduzca en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Hablábamos el otro día en el taller de evangelismo, la verdad que los testimonios son buenos. Son buenos. Pero no son lo esencial para poder llevar a una persona al arrepentimiento. Lo que sí lleva a la gente al arrepentimiento es el poder de la palabra de Dios. Así que, mis hermanos,
es importante hoy que nuestra atención se ocupe, como un hijo de Dios, a comprender los nombres de Dios, la naturaleza, la persona, la obra de Dios, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien nosotros llamamos Padre. La verdad que nosotros invitamos a orar a la gente y enseguida la gente acude y dice Padre nuestro, pero esa palabra Padre tiene un significado muy profundo. No es solamente una palabra que podamos nosotros usar a la ligera. Cuando nosotros como iglesia vamos conociendo a Dios, cuando nosotros como iglesia vamos inquiriendo en la palabra, eso va a ir humillando nuestra vida y nos va a ir haciendo comprender qué pequeños somos y nos va a ir haciendo entender que lo que nosotros pensábamos saber, no lo sabíamos de la forma como realmente debiéramos saberlo, dice el apóstol Pablo. ¿Quieres librarte de tu dolor? ¿Cuántos de ustedes están enfrentando hoy algún dolor por alguna circunstancia? ¿Quiere librarse usted de su dolor? ¿Quiere ahogar sus preocupaciones? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Zambullirnos en lo más profundo del mar de Dios, perdernos en su inmensidad, y de esa manera vamos a salir renovados y vamos a ser fortalecidos, vamos a encontrar descanso. Porque hay mucha gente hoy que camina por la vida, hay mucha gente hoy que sirve a Dios, pero aún con sus propias fuerzas, y eso nos termina agotando y nos termina debilitando. Los problemas no se solucionan y nos vamos desgastando. Pero cuando nosotros como iglesia aprendemos a descansar en el Señor, los problemas van a estar allí, pero Dios va a renovar nuestras fuerzas para continuar en esta carrera que comenzamos un día y que la vamos a terminar en presencia del Señor. No se conoce bíblicamente nada tan consolador para el alma, nada que apacigüe el dolor y la aflicción de un creyente, nada que le proporcione paz ante las pruebas, como es conocer a su Dios. Algunos de los estudiantes le preguntaban a Spurgeon, el príncipe, ¿verdad?, de los predicadores conocido, y le preguntaban: Pastor, ¿de qué a nosotros nos sirve la teología? ¿De qué nos sirve la teología? Usted entréguenos un sermón que nos vitalice, que nos anime, pero ¿de qué nos sirve la teología? Y pareciera que los años pasan y la pregunta sigue siendo la misma en la vida de los cristianos, los creyentes. ¿Por qué será que a la gente le asusta la palabra teología? Pareciera que en una iglesia donde hay teología, la gente se hace la idea de que es una iglesia muerta, de que es una iglesia sin vida. Y la verdad que la teología a nosotros debe enamorarnos, porque la teología es el estudio de Dios. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos si no nos interesa conocer a Dios? ¿Cómo podría alguien pretender tomar o proceder a un matrimonio con alguien que no conoce? Usted iría al altar, iría al matrimonio, usted iría a unir su vida con alguien que no conoce. Hay mucha gente que lo hace, que se conocen por redes sociales, que de una u otra manera concertan ellos, pero van directo al fracaso porque no se conocen. Hay muchos hoy día que profesan la iglesia que conocen a Dios, pero realmente no lo conocen. Para algunos les resulta aburrida la teología, pero nosotros le vamos a dedicar un tiempo a esto. ¿Por qué? Porque hay una respuesta convincente. Está claro que el oyente de referencia supone que un estudio sobre la naturaleza de Dios a veces se vuelve impráctico. Algunos piensan que estudiar a Dios en la práctica no le va a ayudar mucho, pero eso no es así. Cuando nosotros decidimos estudiar a Dios a través de su palabra, es un proyecto, hermano, que nos va a ayudar y que nos va a fortalecer. El conocimiento acerca de Dios tiene una importancia crucial para el desarrollo de nuestra vida. ¿Por qué la gente peca tanto? ¿Por qué el cristiano va de pecado en pecado y va de problema en problema? Porque no conoce a Dios. Porque si conociera a Dios, le tendría temor y le tendría respeto. Si usted conociera realmente a Dios, usted pensaría mucho antes de pecar. Pero como usted no conoce a Dios, le es muy fácil caer y le es muy fácil pecar.
Entonces cuando nosotros vamos entendiendo y nos vamos metiendo, hermano, a esto, es como diría alguien, tomemos a un indígena del Amazonas y pongámoslo en la Plaza de Londres y dejémoslo solito allí. ¿Qué cree usted que haría un indígena del Amazonas sentado en la banca de la Plaza de Londres, donde no entiende cómo se habla, donde no conoce el idioma, donde no sabe a dónde ir, donde no sabe nada? Mira a su alrededor y realmente se da cuenta que no conoce y no sabe nada. Bueno, muchos en la iglesia son como este indiecito del Amazonas. Están allí sentados en la silla de la banca de la iglesia, pero no conocen y no saben absolutamente por qué están allí. ¿Les parece muy agradable el ambiente de la iglesia? ¿Les gustan las canciones? ¿Les gusta el ambiente de la hermandad? Pero de Dios realmente conocen muy poco. Nosotros tenemos que entender que aun cuando esta actitud sea una actitud cruel, debemos nosotros entender, hermano, que Dios está al control absolutamente de todo. Cuando intentamos vivir en este mundo sin conocer a Dios, cuyo Dios es el Dios, hermano, que gobierna de alguna manera y que dirige este mundo, Dios no ha perdido, hermano, el control de la sociedad. Dios no ha perdido el control de lo que Él ha creado. Hay por ahí una rama de la filosofía que enseña que Dios es un viejito que creó el mundo, le dio cuerda y hoy día ya no tiene control porque está muy viejito. La Biblia dice que Dios no envejece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios sigue al control de absolutamente todo. Dios tiene el control de todo. Y lo vamos a ver en semanas posteriores cuando sigamos estudiando. La Biblia es tan gloriosa, dice que aún los pelos de nuestra cabeza, Dios los tiene contados. Esa es la grandeza y el nivel de nuestro Dios, hermano. Para los que no saben nada en cuanto a Dios, este mundo se torna en un lugar extraño, en un lugar loco, en un lugar penoso, y la vida se hace desalentadora y desagradable. El que descuida el estudio de Dios se sentencia a sí mismo a transitar por la vida dando tropezones y equivocándose siempre en lo mismo, como si tuviera los ojos vendados, por así decirlo. Así que es necesario, hermano, el sentido y la dirección que Dios nos puede ofrecer. Necesitamos entender primero que Dios ha hablado al hombre y la Biblia es su palabra. Dios ha hablado al hombre. Dios no se ha querido mantener ajeno al hombre. Y nuestro presbítero Claudio, jueves tras jueves, nos ha estado intentando enseñar a través de la teología del pacto cómo es que Dios no se desentendió de la humanidad, sino que Dios le prometió un redentor. Génesis capítulo 3. Enseguida, apenas el hombre y la mujer cayeron en el huerto, Dios tenía la solución al problema. ¿Y cuál era? La redención a través de Jesucristo. Dios de alguna manera ha hablado al hombre y la Biblia es su palabra, la que nos ha sido dada para abrir nuestro entendimiento de la salvación. No hay otra forma de que el hombre sea salvo sino a través de la predicación. No hay otra forma. No es a través de mimos, no es a través de títeres, no es a través de video, no. A través de la locura de la predicación es que el inconverso va a llegar a la salvación. Dios es Salvador. Dios es Señor y Rey sobre su mundo. Él gobierna por sobre todas las cosas para su propia gloria. De alguna manera es lo que en teología se llama concurrencia, donde Dios es tan grande porque Dios es trascendente. Dios es trascendente y cuando yo digo trascendente significa que está por sobre la creación. Que si usted le da gloria o no, Dios sigue siendo Dios. Si usted es agradecido o mal agradecido, Dios sigue siendo Dios. Eso es trascendencia. Él está por sobre la creación, pero también es concurrente. Significa que Dios habita en nosotros y que Dios también está preocupado de nosotros. Cuando hablemos de la concurrencia de Dios más adelante, vamos a entender cuando José fue llevado a Egipto. Y cuando lo pasó mal, cuando estuvo en la cárcel, cuando estuvo y fue de alguna manera desconocido por sus hermanos. Pero la Biblia nos termina enseñando que todo eso fue un plan de Dios. ¿Para qué? Para poder darle salvación a mucha gente a través de la vida de José en Egipto. Eso se llama concurrencia. Las cosas malas que nos pueden pasar, Dios las torna buenas y nos da una enseñanza. Así que dígale a que está a su lado, Dios está al control tuyo.
El salmista decía en el Salmo 119, vamos a quedarnos un ratito allí. Salmo 119, versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Cuántos quieren aprender los estatutos del Señor? Amén. Versículo 18, por favor, hermano. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Mismo capítulo, verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Y el versículo 125. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tu testimonio. ¿Acaso no anhela todo hijo de Dios, hermanos, igual como el salmista, saber todo lo que pueda acerca de su Padre Celestial? ¿Acaso no es el hecho de que recibieron el amor de la verdad? De este modo prueba que han nacido de nuevo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Hemos recibido ese amor a través del cual hemos tenido cada uno de nosotros la salvación. Entonces, debiéramos procurar conocer cada día más al Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mas nosotros hemos recibido ese glorioso amor. Observemos lo que se destaca en los versículos. Bienaventurados los de perfecto camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo corazón le buscan. Esta debe ser, hermano, la actitud de la iglesia. Nuestra meta al estudiar a Dios debe ser la de conocer mejor a Dios mismo. Debe interesarnos ampliar el grado de acercamiento no solo a la doctrina de los atributos de Dios, sino al Dios vivo que lo ostenta. No solamente preocuparnos en conocer los atributos de Dios, no solo preocuparnos en conocer las doctrinas de Dios, sino en preocuparnos de conocer a Dios. Porque una cosa es hablarle a alguien, una cosa es decirle, ¿sabes? Sí, si Dios perdona. Y otra cosa es decir a mí, Dios me perdonó. A mí Dios me perdonó. Hoy si Dios sana, hoy si Dios salva. ¿Por qué? No porque lo diga el predicador, lo diga el pastor en la iglesia, es porque de alguna manera Dios lo ha hecho conmigo. Así como es el tema de nuestro estudio y el que nos ayuda, también debe ser, hermano, el fin de cada uno de nosotros. La regla para llegar a ello es exigente, pero simple. Consiste en que transformemos todo lo que aprendemos acerca de Dios en el tema de meditación delante de Dios. Todo lo que se aprenda de Dios tiene que ser llevado a la meditación. Yo tengo un profesor en el seminario que me dice, no tenemos que ser teólogos loritos. Él es colombiano. Y dice que teólogos loritos es estar siempre repitiendo lo que otro dice. Sino que cada uno de nosotros debe tener la capacidad y debe tener la preocupación de meditar lo que usted está aprendiendo. Usted debe irse a casa hoy día meditando si lo que yo le dije está bien o no está bien, es verdad o no es verdad, es bíblico o no es bíblico. Esa debe ser la labor de todo cristiano. Porque hoy día hay mucha gente que está siendo engañada en muchas iglesias. Porque se sientan, reciben, escuchan y parece que todo lo que el pastor le dice es así. Tenemos que examinar si lo que se enseña está a la luz o no de la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8. Debemos seguir meditando en oración, en alabanza a Dios. Hablábamos la semana pasada de uno de los medios de gracia que Dios nos ha dado, como es la oración. Y la iglesia tiene que practicarla, la iglesia debe orar.
Usted debe tener tiempo de oración en su hogar, hermano. No solo orar cuando viene a la iglesia, debe haber un tiempo de meditación y debe haber un tiempo de oración en su hogar. ¿Qué dice 1 de Pedro 1:8? ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Hermano, los problemas nos van a acompañar toda la vida. Si yo le digo a usted, mi hermano, usted que viene a la iglesia ahora no va a tener problemas, yo le estaría mintiendo. Es probable que vaya a tener más problemas que antes. ¿Sí o no? ¿A cuánto les pasa? Sí. Decidimos entrar en búsqueda de Dios y yo quiero empezar a orar y quiero empezar a leer la Biblia y quiero empezar a congregarme. Miren, los problemas se le van a levantar de la nada. Y aún el Señor fue más claro y fue más allá. Dijo, aún a veces los enemigos serán los de tu propia casa. Así que usted no espere que va a venir el negrito de la esquina, ni de allá a hacerle problemas. No, a veces el enemigo se levanta aún en nuestra propia casa. ¿Pero qué nos dice la Biblia allí? Lo amamos sin haberle visto, creemos aunque ahora no lo veamos, os alegramos con gozo inefable y glorioso. Esa debe ser la actitud nuestra al servicio al Señor. Alegrarnos y servirle con gran gozo. Y algunos dicen, bueno, ¿cómo tú puedes andar y ir a la iglesia y estar tranquilo con todos los problemas que tienes? Este no es un heroísmo falso. No tiene lugar alguno en la mente de los que realmente han conocido a Dios. Nunca piensan con amargura sobre lo que podría haber sido. Jamás piensan en lo que han perdido, sino solo en lo que han ganado. Dígame cuántos de ustedes han ganado más sirviendo al Señor ahora que lo que pudieron haber conseguido allá afuera en el mundo sirviendo al diablo y a sus pecados. Amén. Déjeme ver su mano arriba. Gloria a Dios. ¿Cuántos ahora que están al servicio del Señor han logrado tener una casa? Amén. Que de otra manera no lo hubieran tenido? ¿Cuántos han logrado tener un vehículo después que han vivido toda su vida en micro? ¿Cuántos han logrado renovar su vehículo con el cual empezaron? Muchas cosas que Dios nos ha dado y no diga pastores materialistas. No, hay muchas cosas, yo solo le pongo ejemplo. Pero la paz que hoy hay en su hogar, amén, eso no se compra en la farmacia. La armonía que hay en el hogar, eso no se compra en la ferretería. Eso Dios se lo da como un regalo. El apóstol Pablo dice, Filipenses capítulo 3, versículo 7 a versículo 10. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él a fin de conocerlo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo dice que estima las cosas que perdió como basura. No quiere decir simplemente que no lo considere valioso, sino que tampoco las tiene constantemente presentes en la mente. ¿Qué persona normal se pasa el tiempo soñando nostálgicamente con la basura? ¿Alguno de ustedes sueña todos los días con la basura que sacó el martes pasado? No. Entonces Pablo está diciendo, todo lo que yo he ganado, lo que pretendía que estaba bien, hoy día lo tengo como basura. Y si es basura, entonces ¿qué hace él? Lo desecha, lo olvida. Hay alguien que siempre te va a estar recordando tu pasado. Hay alguien que siempre te va a estar gatillando allí. Oye, lo que hiciste, lo que dijiste, ¿te acuerdas cómo fallaste? ¿Te acuerdas de esto? Lo otro? El enemigo va a estar siempre allí acusando. Por eso David decía, mi pecado está siempre delante de mí. Porque aunque él no quería pensar en su pecado, alguien se lo recordaba. Cuando venga el diablo a recordarle a usted su pecado y su pasado, usted recuérdele su futuro. Amén. ¿Y cuál es el futuro del diablo? El lago de fuego que arde con azufre. Estoy seguro de que muchos de nosotros nunca nos hemos dado cuenta de esto. Descubrimos en nosotros un profundo interés en la disciplina de Dios, en la teología. Leemos libros de teología y apologética, nos aventuramos en la historia cristiana y estudiamos muchas veces los credos. Aprendemos a manejar la escritura y los demás a veces sienten mucha admiración por lo que hacemos. ¿A cuántos de ustedes les gusta que lo admiren a través? Oye, ¿cuánto sabe mi pastor? Es seco mi pastor. El ego humano muchas veces es alimentado. Muchas veces el ego humano es confrontado por Dios. Dios muchas veces, hermano, me ha confrontado y Dios muchas veces me ha humillado. A través de un par de unos cuantos diplomas que tengo ahí de algunas cosas que he estudiado y que he logrado y que he conseguido en el Señor. Pero Dios siempre me lleva a humillarme ante Él. ¿Sabe por qué? Vamos a ver aquí.
Los amigos a veces nos aseguran, y usted es necesario, hermano. Usted hace falta, a mí me gusta cómo usted lo hace, a mí me gusta cómo usted sabe. Es probable que nosotros sepamos más que Calvino de teología. Es probable que sepamos más que los grandes teólogos. Pero hay mucha gente que sabe de teología, pero no conoce a Dios. El curita el día domingo en la misa habla muy lindo del Espíritu Santo, pero ese tipo jamás ha sentido el Espíritu Santo. Hay mucha gente que habla, que conoce y que de alguna manera se mueve en el ambiente teológico, pero que no conocen a Dios. Y esa es la preocupación, hermano. Es una preocupación porque no basta con eso. Podemos tener mucho conocimiento acerca de la santidad. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es la santidad? Si yo le pregunto, ¿qué es lo que es la santidad? Usted me va a dar una respuesta súper rápida. Porque nosotros sabemos y conocemos los conceptos, los manejamos. Hay muchos que tienen conocimiento de santidad sin tener mucho conocimiento de Dios. ¿Y cómo se entiende esto? Bueno, esto depende mucho de los sermones que uno oye. Depende mucho de los libros que uno lea. Depende de las personas con las que uno trata. Uno se va moviendo en ese medio y entonces va, como digo yo, como lorito repitiendo lo que otro dice. Pero no porque yo tenga realmente un conocimiento de lo que es realmente la obra y la maravillosa, gloriosa presencia de Dios en la vida de cada uno. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con eso. ¿Deseamos tener esta clase de contentamiento de Dios? Entonces primero tenemos que reconocer en qué medida carecemos del conocimiento de Dios. Yo no puedo avanzar si no sé dónde estoy parado. ¿Alguna vez usted se ha perdido en la vida? ¿Alguna vez se ha perdido usted? ¿Ha caminado en el desierto? ¿Alguna vez se ha perdido? ¿Ha caminado en la montaña y se ha perdido? Lo primero que tiene que hacer es detenerse. Porque si usted sigue caminando va a seguir perdido. Tiene que detenerse y tiene que tratar de ubicarse y ver hacia dónde es que usted quiere dirigirse y dónde es que está. Entonces nosotros, para poder empezar a estudiar la doctrina de Dios, tenemos que entender cada uno de nosotros en qué estamos carentes, de qué doctrina, de qué conocimiento de Dios estamos carentes. A lo mejor yo sé mucho del amor de Dios y soy un tipo muy amoroso, pero me falta mucho conocer acerca de la santidad de Dios. Y puedo demostrar mucho amor, pero puedo tener mi vida llena de pecado. Porque manejo el amor, porque me envuelvo en ello, pero desconozco que Dios es un Dios celoso. Y como desconozco que Dios es un Dios celoso y un Dios santo, me doy la libertad de ir pecando e ir engañando, y pareciera que mi vida sigue absolutamente normal. Deseamos tener el conocimiento de Dios. Primero tenemos que reconocer que en medida carecemos. Hemos de aprender a medirnos por el conocimiento que tengamos acerca de Dios. No por los dones que hemos tenido, ni por los cargos que tengamos en la iglesia, sino por la forma en que oramos y por lo que sentimos dentro del corazón. Jesús fue claro cuando Él dijo que a los maestros se les conocería por sus frutos. Por sus frutos, dice, los conoceréis. Así que en la medida en que nosotros, hermanos, oramos y por los que sentimos en nuestro corazón, vamos a medir y vamos a ser conocidos. Segundo, debemos buscar al Señor. ¿Cuántos de ustedes buscan al Señor? Amén. Debemos buscarlo. Cuando Él estaba en la tierra, invitaba a los hombres a que lo acompañaran. De este modo la gente llegaba a conocerlo y a través de Él conocer al Padre. El libro de Daniel nos cuenta muchas historias, cómo ellos, a través de Daniel, a través de Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron llevados a un imperio extranjero, pero a través de ellos, la gente y aún el rey llegó a dar fe y testimonio de la grandeza de Dios por la vida y por el testimonio de cada uno de ellos. Todo verdadero cristiano cobrará entusiasmo cuando está al servicio del Señor. Mientras que el que es religioso va a servir a Dios de una manera formal. Va a cumplir. Va a tener un cumplimiento, va a tratar de ser responsable, pero aquel hermano que pueda servir al Señor va
a tener un entusiasmo pleno. Un entusiasmo pleno. Hay mucha gente hoy día sentada en las iglesias que está careciendo, hermano, de ese vigor que debiéramos tener para servir al Señor. No sé si usted ha escuchado alguna vez hablar de la agotadora enfermedad que Alberto Camus alguna vez catalogó como el mal del absurdo. El mal del absurdo, donde se dice que la vida en sí es una broma. Y del mal que podríamos dominar y que podríamos llamar lo que era la fiebre de María Antonieta, quien era la reina consorte de Francia en el año 1775, ya que ella fue quien encontró la frase que describe esta enfermedad. ¿Y cuál es la enfermedad del absurdo? ¿O cuál es la enfermedad de la María Antonieta? Era que nada para ella tenía gusto en la vida. ¿Habrá alguna María Antonieta aquí esta mañana? Que tenga lo que tenga, no está conforme. Le den lo que le den, Dios le proporcione lo que necesite y aún así están amargadas y no están conformes con lo que Dios le ha dado. Ese es el síndrome de María Antonieta. Estas enfermedades arruinan la vida. Todo se vuelve tanto un problema como un motivo de aburrimiento, porque cada vida parece no tener valor. Vamos a la iglesia, es que me aburro en la iglesia. Y vamos a la plaza, es que no me gusta. Y vamos al mall, no, es que tampoco. Y vamos a la playa, no, es que nada, no hay sentido en su vida para nada. A veces cuando comienzan a pasar los años, a algunos les comienza a ocurrir eso. Y estoy hablando, ¿verdad?, a la gente cristiana. La tenía del absurdismo y la fiebre de Antonieta con males, lo que por su misma naturaleza los cristianos debiéramos estar, hermanos, preparados para enfrentar eso. Lo que hace que la vida, hermanos, valga la pena es contar con un objetivo lo suficientemente grande. Tú debes levantarte cada domingo por la mañana sabiendo que hay un motivo grande para levantarte. ¿Y cuál es ese motivo? Venir a congregarte a la casa del Señor. Venir a cantar junto a los hermanos. Venir a servir al Señor. Algo que te cautive la emoción. Algo que comprometa tu lealtad. Y esto es justamente lo que tiene el cristiano de un modo que no lo tiene el gentil. ¿Por qué? Porque la meta más elevada y más exaltada es la de conocer a Dios. Por tanto, hermanos, ¿en qué consiste la actividad de conocer a Dios? Si podemos reunir lo que hemos hablado hasta ahora, podemos decir que conocer a Dios comprende, primero, escuchar la palabra de Dios. ¿A cuánto le gusta escuchar la palabra de Dios? Aceptar la palabra de Dios de acuerdo a cómo la interpreta el Espíritu Santo para aplicarla en tu vida. Segundo, tomar nota de la naturaleza y el carácter de Dios, como nos revela su palabra y sus obras. Y tercero, aceptar sus invitaciones y hacer lo que Él manda. Porque no basta solo con oír la palabra. Dice la Biblia que no debemos ser oidores olvidadizos, sino que debemos ser hacedores de la palabra del Señor. Si algo Dios nos manda un domingo por la mañana en un sermón, usted comience a hacerlo y a practicarlo, porque el único que va a ser bendecido con ello es usted. La Biblia ilustra esta idea cuando nos habla, hermanos, de que el hijo conoce al padre, en que la mujer conoce a su esposo, en que el súbdito conoce a su rey, en que las ovejas conocen a su pastor. Estas cuatro analogías indican una relación en la que el que conoce se siente como superior a aquel a quien conoce. Esto constituye parte del concepto bíblico sobre el conocimiento de Dios. La Biblia agrega luego que conocemos a Dios de este modo solo mediante el conocimiento de Jesucristo, que es ese Dios mismo manifestado en carne. Vamos a San Juan capítulo 14, verso 9. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Nadie viene al Padre, dijo en el verso 6, sino por mí. Así que es importante que lo tengamos claro. Para sus discípulos, hermanos terrenales, conocer a Jesús se puede comparar directamente con el acto de conocer al personaje más importante de la historia. Los discípulos eran galileos del pueblo que no tenían por qué pensar que Jesús pudiera tener algún interés especial en ellos. Pero Jesús, siendo el rabí, hablaba con autoridad, siendo el profeta que era más que profeta, un maestro especial,
despertó una admiración grande en ellos. Así que no pudieron menos que reconocerlo como Dios. Pero Él los buscó, los llamó y al estar con Él, formó con ellos un círculo íntimo y los reclutó como agentes suyos para declarar el reino de Dios al mundo. Lo dice Marcos capítulo 3, verso 14. Estableció a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Ahora bien, cuando el Nuevo Testamento nos dice que Jesucristo ha resucitado, una de las cosas que ello significa es que la víctima del Calvario se encuentra ahora, por así decirlo, libre y suelto. De manera que cualquier hombre en cualquier parte puede disfrutar del mismo tipo de relación que Él tenía con sus discípulos. Hoy día Cristo no está presente corporalmente, pero sí está presente espiritualmente, en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y cómo está presente, pastor? A través del Espíritu Santo. Él dijo, yo me voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero enviaré al Consolador, dice, el cual estará con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. San Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús, y yo las conozco y me siguen. Su voz es lo que afirma de sí mismo, es su promesa, su clamado. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta de las ovejas, el buen pastor. Lo dice San Juan 6:35. Y también Él nos llama a nosotros a llevar mi yugo, dice, sobre vosotros. Mateo 11:28. Y aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas. La voz de Jesús es oída cuando se acepta lo que Él afirma, cuando se confía en su promesa, cuando se responde a su llamado. Y de allí en adelante Jesús es conocido como el pastor. Y a quienes ponen su confianza en Él, los conoce como sus propias ovejas. Juan 10:27. Yo las conozco. ¿Quién le conoce a usted? Dios, el buen pastor, Jesús. Él los conoce. Nosotros podemos tener una personalidad extraña. Nosotros podemos engañar a mucha gente. Incluso a la gente que está, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Pero el Señor dice que Él conoce a sus ovejas. Yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que conocer a Jesús significa ser salvo por Jesús. Ser salvo ahora y eternamente del pecado, de la culpa, de la muerte. Tenemos que entender, hermano, que el conocer a Dios es cuestión de un trato personal. Alguien que diga que conoce a Dios y nunca ora, está mintiendo. Alguien que diga que conoce a Dios y no lee su palabra, también está mintiendo. Como lo es toda relación directa con las personas, el conocer a Dios es más que el conocimiento acerca de Él. Había alguien en la Biblia que tenía una actitud equivocada de Dios y que pensaba conocer a Dios. Y que era un tipo que ofrendaba, y que era un tipo que hacía sacrificio. Decía él, por si acaso mis hijos han pecado, se levantaba todas las mañanas y hacía ofrenda y sacrificio. Pero al final Dios lo encara, y en los últimos capítulos de Job termina diciendo, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Una cosa es oír lo que se dice de Dios, y otra cosa es conocerlo. ¿Y cómo yo lo conozco, hermano? A través de la intimidad. A través de la intimidad es que usted puede conocer a Dios. ¿Y cómo yo puedo intimar con Dios? A través de la oración. A través de la oración. Había un reclamo que el profeta Jeremías hacía a los falsos profetas que corrían de un lado a otro llevando palabras y diciendo, Jehová ha dicho así. Pero Jehová los reprende. Porque Jehová les pregunta, ¿acaso han estado ustedes en mi secreto? Cuando les reprocha y le dice, han estado en mi secreto, le está diciendo, ustedes han estado sobre sus rodillas orando como para que yo le diga, esto es palabra de Jehová. Muchos hay por allá afuera, hermanos, diciendo, Jehová ha dicho, Jehová me mostró, Jehová me habló, Jehová aquí. Y muchas veces no es así. Cuidado con ese tipo, hermano, de enseñanzas. Porque debe haber una relación personal. Es un conocimiento de Él. Fue un asunto de tratar con Él a medida que Él se abre a nosotros. De que Él se ocupe de nosotros a medida que va tomando conocimiento de nosotros. El conocimiento acerca de Él es condición previa necesaria para poder confiar en Él. Dígame usted,
Yo les puedo decir a ustedes, a ver, hermano, súbase allá en el auto, lo vamos a ir a dejar a su casa. A ver, Laura, ven acá y maneja el auto. ¿Se subiría usted en el auto si la Laura lo va a manejar? ¿Se subiría usted en mi auto si yo voy manejando? ¿Por qué? Porque sabe que yo sé manejar, que tengo la licencia para hacerlo. Entonces, ¿cómo puede la gente decir que confía en Dios si es que no le conoce? Vamos a Romanos capítulo 10, verso 14. Hay una pregunta que la hemos usado muchas veces, pero veamos esta mañana esta perspectiva. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Puede alguien invocar a Dios si no cree en Dios? Puede hacerlo, pero es probable que no va a recibir respuesta. Invocarán a aquel que no ha creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Yo le he hablado algunas veces a ustedes y le he ejemplificado de aquel niño de 8 años que va sentado en un avión y que el avión comienza a sufrir muchas turbulencias y el avión comienza a perder presión y comienza a caer y tiene mucha turbulencia y la gente gritando adentro y muchos con pánico, pero había algo que llamaba la atención de la tripulación y era que el niño iba absolutamente tranquilo sentado en el avión. Entonces, una vez que pasaron las turbulencias y todo, alguien se acerca donde el niño y le dice: oye, ¿y tú por qué no te asustaste en medio de la turbulencia como todos los demás? Y él le dice: porque mi papá es el piloto del avión. El mundo puede ser sacudido. Puede que, como dice la Biblia, las montañas se puedan trastornar y caer y llevar y mover al corazón del mar. Puede que caigan 1000 a tu lado, 10.000 a tu diestra. Pero la Biblia dice que a ti no llegará. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en Dios. Pero ¿puede usted confiar en alguien que no conoce? Y es ahí donde está el tema de muchos cristianos. Hermano, confíe en el Señor, pídale al Señor, ore al Señor. Y es como que le estás hablando al aire porque ese tipo no conoce a Dios. Viene a la iglesia, canta con nosotros, ofrenda y puede que hasta diezme en la iglesia. Pero no conoce a Dios, entonces no va a tener la confianza que muchos de nosotros tenemos, porque sí conocemos a Dios. Y sí sabemos que Dios es un Dios amoroso, pero también sabemos que Él es fuego consumidor. Sabemos que Dios es un Dios celoso, sabemos que Él disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Así que nosotros de alguna manera tenemos que entender la amplitud de tu conocimiento acerca de Él. Es el indicio de la profundidad de nuestro conocimiento de Él. Lo dice, por ejemplo, John Owen y Calvino. Ellos sabían más teología que otros escritores como Bunyan y Bill Bright. Más, ¿quién podría decir que estos 4 personajes tenían un conocimiento especial, cada uno de ellos, de Dios? El conocer a Dios es cuestión de compromiso personal, tanto de mente como de voluntad y sentimientos. Es evidente que otro modo no sería en realidad una relación personal completa. Para llegar a conocer a una persona hay que aceptar plenamente su compañía. Hay que compartir sus intereses. Hay que estar dispuesto a identificarse con los asuntos. Sin esto, la relación con dicha persona será solo superficial y será intrascendente. Vaya a Salmo capítulo 34, verso 8. ¿Cómo podría usted y yo llegar a ser amigos si nunca tenemos la opción de compartir, de sentarnos a conversar? ¿Cómo podría usted con muchos de los hermanos que están aquí hoy día llegar a tener una amistad si solamente nos saludamos y nos despedimos? Nos saludamos y nos despedimos. Y esa es toda la actividad que tenemos. Difícilmente podríamos llegar a tener amistad. Vea lo que dice el Salmo 34, verso 8. Gustad y ved. O sea, gustad, saborear, experimentar, tocar, palpar, gustad y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Gustad es como decirnos probar un bocado de algo con el propósito de apreciar su sabor. Cuando usted va al restaurante y le traen, ¿verdad?, esa bandeja con sushi. A algunos le dio hambre, ¿ya? O a otros le traen esas fuentes con parrilla, con parrillada.
O a otro no sé qué le gusta a usted, no sé. A otro le traen un pulpo a la parrilla. Con unas papitas rústicas, Dios. Y el garzón se lo presenta a usted. Y eso se ve muy elegante y muy llamativo. Y él le dice, esto está muy bueno. Pero ¿cuándo usted va a saber si realmente está o no bueno? Cuando lo ha gustado y lo ha probado. ¿Cómo puede andar hoy día mucha gente hablando de Dios si nunca lo ha probado y nunca lo ha conocido? Entonces nosotros entendemos hoy día a mucho predicador fascineroso, entendemos a mucho predicador de la prosperidad que hablan con tanta liviandad muchas cosas. ¿Por qué? Porque no han conocido realmente a Dios. De igual modo no podemos saber cómo es una persona hasta que no hayamos gustado, probado su amistad. ¿No le pasa a usted que a veces hay personas que le caen mal solo de presencia? ¿Sí o no? Se ríe usted, le ha pasado, ¿no? A algunos el pastor no le cae muy bien solo de presencia. La verdad que no soy muy simpático. Siempre le digo a mi esposa, yo si hay algo con lo que siempre he luchado es con eso, porque a veces la gente quiere que el pastor sea como un osito Winnie the Pooh. ¿Cuántos conocen del osito Winnie the Pooh? Y hace la barriguita, así salen corazones. Pero cada uno de nosotros fue creado con un carácter diferente. Pero si usted no se ha sentado a conversar conmigo, si usted no ha escuchado mis chistes, y si yo no he escuchado los chistes suyos, lo más probable es que yo le vaya a caer mal a usted. Pero si nosotros nos sentamos a compartir y a conversar, usted va a ver y se va a hacer una imagen muy diferente. Es lo que pasa con mucha gente, hermanos. No están en el secreto con Dios, no están buscando a Dios, no están al servicio de Dios, pero muchos hablan de Dios. A medida, hermano, cada cual se ha identificado con los asuntos del otro. Hay que haber amistad, de manera que se sientas unido emocionalmente. Hay manifestación de sentimientos mutuos, piensas en el otro de manera especial. Usted se levanta, se despierta por la mañana y le da gracias a Dios por estar con vida. Usted camina por la costanera de la hermosa ciudad de Antofagasta y mira hacia el mar, hacia el horizonte y da gracias por ese hermoso mar. ¿Por qué? Porque usted está y se siente agradecido con Dios. Pero hay algunos que se levantan por la mañana rezongando y maldiciendo y aburrido de todo y fastidiado de todo, porque esa gente no conoce a Dios. No pueden glorificar a Dios a través de todo lo que Dios le muestra, su creación. Al respecto emocional del conocimiento de Dios se le resta importancia en los días actuales por el temor a alentar una actitud de sensible introspección. Cierto es que no hay cosa más ni menos religiosa que centrarse en uno mismo. Pensar que Dios está para mi comodidad. Pensar que Dios está para traerme felicidad. Pensar que Dios está para satisfacerme. Hermano, esas son falsas expectativas. Vea lo que dice 1 de Juan capítulo 1, verso 10. Cuando alguien dice, yo conozco a Dios, pastor, y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice la Biblia? El tal es, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mas no obstante ello, no debemos perder de vista el hecho de que conocer a Dios en una relación emocional, tanto como intelectual y volitiva, y que no podría ser realmente una relación profunda si tú y yo no tuviéramos una relación personal con nuestro Dios. Debemos, hermano, deleitarnos y gozarnos con lo que Dios está haciendo. Veamos el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 23. Hechos capítulo 11, versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles a ella. Allí está hablando cuando Bernabé llega a Antioquía y se alegra de lo que Dios está haciendo en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes se alegran de lo que Dios está haciendo en la iglesia? Asimismo, el salmista en el Salmo 19, verso 136, dice que ríos de agua descendieron de sus ojos porque no guardaba la gente la ley de Dios. El conocer a Dios es cuestión de gracia, hermano. Es una relación en la que la iniciativa parte
invariablemente de Dios. Así debe serlo. Por cuanto Dios está tan completamente por encima de nosotros y por cuanto nosotros hemos perdido completamente todo derecho al favor de Dios por haber pecado. No es que nosotros nos hagamos amigos de Dios. Dios se hace amigo de nosotros. Pablo expresa este concepto. La prioridad de la gracia es nuestro conocimiento de Dios cuando le escribe a los Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso 9. Ya voy terminando. ¿Qué dice Gálatas capítulo 4, verso 9? Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, ¿qué dice? Siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Así que siendo conocidos por Dios. Dígale a que está a su lado, Dios te conoce. Lo que surge de esta expresión final es que el apóstol entiende que la gracia vino primero y que sigue siendo el factor fundamental para la salvación de nosotros. El que ellos conocieran a Dios era consecuencia del hecho de que Dios tomó conocimiento de ellos. Primero que nada, tenemos en el Antiguo Testamento Éxodo 33, 17. Mas Jehová Dios dijo a Moisés: has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Repito lo que dije al principio. Nosotros podemos engañar a mucha gente. Podemos tener doble personalidad, podemos tener hasta doble vida. Pero quien realmente te conoce es Dios. Jeremías capítulo 1, verso 5. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Jeremías 1, 5. Antes que te formases en el vientre, ¿qué dice? Te conocí. Y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y repito, San Juan capítulo 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen y pongo mi vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo conozco y no perecerán jamás. Y Mateo 7, 21 dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No se trata de decir Señor, Señor. No se trata de exclamar por Señor solo cuando necesitamos ayuda. Sino el Señor dirá: no os conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Lo que interesa por sobre todo no es en última instancia el que yo conozca a Dios, sino el hecho más grande que Él me conoce a mí. Que estoy esculpido en las manos de Dios. Estoy siempre presente en su mente. Todo el conocimiento que yo tengo de Él depende de la sostenida iniciativa de Él de conocerme. Yo lo conozco a Él porque Él me conoció primero. Me conoce como amigo. Me conoce como el que me ama porque dio la vida de su Hijo para rescatarnos a cada uno de nosotros. Se trata de un conocimiento trascendental y hay un consuelo indecible. Este tipo de consuelo se proporciona energía y debemos tenerlo siempre presente. Dios toma conocimiento de mí en amor en forma constante y que me cuida para bien. Así que, hermanos, produce un tremendo alivio el saber que el amor que me tiene es un amor inminente, realista, basado invariablemente en un conocimiento de todo lo peor que hay en mí. Si hay alguien que nos conoce exactamente como somos, es Dios.